¿Dónde está Dios? Usted que ha leído mucho el libro de los Salmos sabe cuántas veces el salmista David se hacía esta pregunta y decía algunas veces: ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Porque en el momento de la aflicción eso es lo más difícil de la historia, en el momento de las aflicciones. Y sabe que cuando estamos pasando momentos difíciles nos parece que ese es interminable, o sea que nunca va a pasar, que nunca se va a terminar. Por eso en una de sus palabras Jesús, a manera de consuelo, dijo: fácil es mi yugo y ligera mi carga. Porque muchas veces pensamos, al sentir la carga, al sentir el peso de la carga, pensamos que esa es demasiado pesada y que no va a terminar, que va a ser muy larga. Entonces, podemos decir que por cuanto el mundo ha sido un escenario entonces del dolor, no han sido pocas las veces que alguien, quizá en el silencio del corazón o en voz fuerte, en voz audible, han hecho este desesperado reclamo. Hay gente que lo expresa, hay otros que lo callan, pero allá en su dentro están preguntándose: ¿dónde está Dios? En este momento difícil, quizá podría ser, no alcanzaríamos a entender el silencio de Dios frente al clamor humano. Es inaceptable, eso no podríamos aceptarlo. Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía ante esta situación. Creyentes, algunas veces, que han asumido esta actitud de rebeldía, como ella decía, algunas veces lo expresan, otras veces lo callan, pero ante esta situación, dando lugar a un endurecimiento del corazón, porque no ven ninguna actuación divina o no ven ninguna respuesta en el momento que lo desean para detener el sufrimiento y calmar el dolor. Hay gente que uno dice: ¿pero qué le estará pasando al hermano? Después de haber declarado, haber confesado, creer en Cristo, estar agradecido, y ahora está callado, ahora no expresa, ahora no quiere testificar, ahora no quiere saber nada de Dios, de la iglesia, nada que tenga que ver con Dios, porque le ha dado lugar a la rebeldía en su corazón. Ha estado con esa actitud de rebeldía, ha dado lugar al endurecimiento, porque cuando necesitaba no tuvo la respuesta, no hubo ninguna, él no pudo ver ninguna actuación de parte de Dios. Pero la pregunta que usted y yo podríamos hacernos es: ¿será todo esto cierto? ¿Es Dios indiferente ante nuestras necesidades o ante nuestra condición de miseria? En esas etapas, ¿verdad? Porque en esta vida, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no vamos a pasar algunos momentos que tengamos que llorar, que tengamos que pasar tristezas, aflicciones y todas aquellas cosas que pueden traer esta pregunta: ¿dónde está Dios? Mientras sufrimos, podríamos preguntarnos, usted y yo, ¿le importa a Dios si sufrimos o no? O sea, ¿estará Dios pendiente de ello? La manera como Dios se ha movido en la historia buscando al
en su condición perdida, hasta llenarlo con sus bienes eternos, nos muestra cuánto le importa a Dios el dolor humano. Dios lo ha demostrado. El problema es que muchas veces nosotros no lo detectamos, no lo reconocemos, pero a través de toda la historia Dios se ha dado a conocer. Dios ha buscado al hombre en todas sus condiciones con el propósito de llenar todo vacío que el ser humano ha tenido. Dios siempre ha estado ahí para llenar ese vacío que algunas veces nos ha dejado las experiencias duras de la vida, pero eso es suficiente para darnos cuenta que a Dios le importa, que a Dios le interesamos nosotros, que Dios está allí en el momento del dolor, del sufrimiento. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está con nosotros, nunca nos ha dejado. Aleluya. Por otro lado, si comparamos nuestro sufrimiento con el de Él, ya lo hemos meditado muchas veces, ya lo hemos dicho muchas veces, si comparamos nuestro sufrimiento con el de Él, tenemos que concluir que nadie ha sufrido más que nuestro Señor. O sea, no se puede comparar aquel sufrimiento que Él tuvo con las pequeñas cosas que nosotros vivimos o experimentamos en esta vida. Ninguno ha pagado mayor precio por enfrentar el pecado como lo ha hecho nuestro Dios. Nadie se ha entristecido más por el dolor de una raza descarriada como nuestro Dios. Jesús dijo en una de sus palabras, si alguien tal vez estaría dispuesto a dar la vida por un bueno, pero por el enemigo como lo hizo el Señor, por los pecadores como lo hizo el Señor, no hay. ¿Quién puede comparar el sufrimiento con aquel que pagó por nuestro pecado crucificando o permitiendo que su Hijo fuera crucificado? El texto que todos ustedes se saben dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nadie ha sufrido más que aquel que cuando envió a su Hijo nos mostró cuánto nos amaba. Así demostró Él cuánto amaba al ser humano, así lo demostró, porque Él vio que el ser humano solo iba rumbo a la muerte, o sea, solo le tocaba pagar en el infierno. Pero Él mandó a su Hijo para de esa manera rescatarnos, liberarnos a nosotros. Gloria a Dios, Él quiso hacerlo así por su gran amor. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios? Está allí donde siempre ha estado. Allí donde siempre ha estado. Es verdad que a veces pareciera que Él se desentendiera del sufrimiento, como se ve en el caso de Job, en el caso de Pablo. Hermano, yo he estado leyendo la vida, la historia de Pablo. No fue favorable, no fue el momento de poder para que él dijera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él lo dijo porque había experimentado dolor, sufrimiento, duras cosas. Pero ¿dónde estaba Dios? Pareciera que Él se desentendiera, pareciera que Él se mostrara por desapercibido de todos esos momentos. Como se ve en la vida de Job. Todos conocen, los lectores de la Biblia, la historia de Job, este gran hombre. Un hombre que dice la Biblia que no había otro como él. Justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Habrá uno como Job?
quizá no llegamos a ese nivel, a esa espiritualidad, a esa perfección, a esa vida que convivió. Pero el sufrimiento que él tuvo, quizá en el tiempo de hoy dijéramos nosotros, pero ¿dónde está Dios? Entonces, si este hombre es hombre de Dios, ¿por qué le toca pasar esa experiencia? ¿Por qué le toca pasar esa situación tan dura? Pero de acuerdo a los resultados, tenemos que ver siempre los resultados, tenemos que ver siempre el futuro de estos hombres. De acuerdo a esos resultados, esa es la manera como Dios trabaja en el carácter y cómo puede utilizar la situación para bendecirnos más abundantemente cuando Dios quiere prosperarnos, cuando Dios quiere bendecirnos, cuando Dios quiere que disfrutemos. Él permite que pasemos esas cosas, porque más adelante dijo Pablo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Gloria a Dios, denle aplausos al Señor. El resultado, el futuro, el postrer estado de estos hombres fue gloria. Bendito es el nombre del Señor. De modo pues que el sufrimiento no le es indiferente a nuestro Dios. En este pasaje, en estos versículos que leíamos, tenemos a un Dios que se hace presente cuando su pueblo está pasando por la más dura prueba de esclavitud. Y es ahí donde nos damos cuenta, cuando lo primero que podemos ver ahí es que el clamor del sufrimiento sube a la presencia de Dios. Cuando el pueblo clama, dice: aconteció que después de muchos días, dice el versículo 23 que leíamos, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Y qué termina diciendo? Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo a su servidumbre. Y subió el clamor de ellos. ¿Por qué dice aquí que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto? Porque el rey que había sido compasivo, que había sido bueno, el que conocía por qué, que había sido amigo, que había sido agradecido con lo que José había hecho, José aquel joven que fue vendido, José aquel joven que interpretaba sueños, José aquel joven que le dijo, le aconsejó al rey lo que tenía que hacer en los 7 años de las vacas gordas y de toda la abundancia. Este José fue el que puso en alto a Egipto. Entonces el rey estaba como comprometido y pudo respaldar, ayudar a los egipcios. Pero cuando este rey muere, entonces, allí fue cuando vino lo duro para el pueblo, porque los otros reyes no se daban cuenta del trasfondo del pueblo de Israel. No se daban cuenta porque era que estaban ahí. No sabían de todo cómo José los había puesto en alto. Ahora estos se muestran duros. Estos reyes futuros se muestran duros con el pueblo de Israel. Y es ahí donde dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Subió a Dios el clamor de ellos. Lo primero que podemos saber es que el clamor del sufrimiento sube a la presencia de Dios. El estado de esclavitud y opresión al que se enfrentó Israel en Egipto tuvo que ser uno de los peores que el ser humano haya experimentado en la historia. No era fácil, hermanos. Si leemos con cuidado, nos damos cuenta que este pueblo sufrió maltratos,
sufrió exigencias de trabajo, sufrió golpes, porque tenían que obedecer, estaban como esclavos ahí. No podían ellos dar opiniones, solo les tocaba que obedecer nada más a las órdenes que el rey y sus jefes les daban. Si se toma en cuenta que el rey bondadoso y sensible que surgió en Egipto había muerto unos 400 años atrás, levantándose después de él muchos reyes insensibles. Alguien insensible es aquel que no mira el dolor, el sufrimiento de la otra persona. Así eran los otros reyes, y luego les amenaza. Eso representaba para Israel sufrimiento, porque el crecimiento que ellos iban teniendo les iba entrando, les iba dando celos y temor a los egipcios, que los consideraban sus enemigos. Dijeron: esto se va multiplicando mucho. Fue allí donde usted conoce la historia, y más adelante dijo otro rey: no, pues a estos lo que nos queda es no dejarlos que se multipliquen. Al hijo que nazca varón hay que matarlo al nomás salir del vientre de la madre, y solo hay que dejar las hembras. El propósito era que no se multiplicara todo esto. ¿No cree usted que eso era una angustia? Eso era un sufrimiento, eso era algo terrible para ellos. Pero cuando ellos ven todo esto, esta inclemencia a la que fueron sometidos, se dieron cuenta que no les quedaba otra salida que clamar. Y ese clamor no era un clamor, yo me lo imagino que era un clamor como los de Nínive allá, cuando le llegó el mensaje: entre 40 días van a ser muertos todos. Entonces, de modo que en su amarga servidumbre los israelitas clamaron. ¿Qué clamaron? Pidiendo auxilio. Y ese clamor llegó hasta el cielo. Demos aplauso a nuestro Dios. Así dice el versículo 23. Llegó a la presencia de Dios. Lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto nos recuerda que este es un mundo de clamor. Eso es lo que podemos recordar. Muchos de los clamores vienen como resultado de alguna terrible esclavitud. Dije que esto nos recuerda que este es un mundo de clamor. Así que no nos extraña eso. Que muchos de los clamores que escuchamos, que vemos o que nosotros mismos damos, muchas veces vienen como resultado de una terrible esclavitud de la que se espera salir con prontitud y desesperación. Cuando hay desesperación, la gente clama con más intensidad, con más fuerza. El enfermo clama para que se calme o que se quite su dolor. ¿Verdad que no es bonito estar enfermo? Qué bonito es estar saludable. Pero no solamente por eso claman. El preso, los que están presos, claman por quedar libres de esa prisión. Qué duro ha de ser esa experiencia. El hombre o la mujer claman porque quieren quedar libres de alguna pasión indebida. Lo mismo hace el joven que ha quedado atrapado en las garras de algún esclavizante vicio. ¿Cuántos jóvenes hay que están esclavizados en un vicio terrible? Pero ellos no quieren. Es una esclavitud que tienen ahí. Claman y quieren, pero están metidos allí. Muchos están en eso. Hay clamores en la familia por la actitud de infidelidad de algunos de los cónyuges también.
Toda esa cosa. Entonces podríamos decir que todo aquello de los israelitas nos hace recordar que este es un mundo de clamor. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente e irresponsable de sus hijos. En este tiempo, que estamos en los últimos tiempos, ¿qué decir de los clamores? Los clamores que produce el hambre en tantas partes del mundo. ¿Cuánta gente habrá en este mismo momento clamando, gimiendo por causa del hambre? Cuando todo está bien en la vida, en uno cree que todo está bien en los demás, lo mismo. Pero es lo contrario cuando uno está pasando un momento de angustia, uno cree que todos los demás están bien y que el único que está sufriendo es uno. Uno cree que el único que tiene hambre es uno, que el único que está enfermo soy yo, que el único que está sin dinero soy yo, que el único que está sin trabajo soy yo, que el único que es despreciado soy yo, y todo llega a caer entonces en aquel complejo de inferioridad, de temores, de desvalores. Entonces, todas esas cosas pasan. El clamor por falta de una justicia apropiada. Todo el mundo vive hoy clamando por justicia, porque no se ve. La gente quiere justicia, pero todo aquel que quiera justicia debería de comenzar a vivirla, a aplicarla, a demostrarla. Lo mismo el que quiere amor debe de comenzar a manifestar que tiene amor. Gloria a Dios. Pero tenemos también que aclarar, tenemos que decir que muchos de estos clamores no siempre son dirigidos al Señor, lamentablemente. Mucha gente prefiere buscar otros intermediarios u otras formas para quitar su dolor antes que buscar a Dios. Y eso no es bueno. No toda la gente clama a Dios como hicieron aquellos israelitas allá, como lo hace usted. No todos, mucha gente está buscando otros intermediarios, está clamando a otras personas. Quizás aún los israelitas no estaban tan directamente hacia Dios. Saben ustedes que muchas veces los israelitas clamaban y murmuraban y se quejaban en contra de los mismos líderes, en contra del mismo Moisés, a quien atacaban y miraban era a Moisés. Eso pasó, pero Dios, lo importante aquí es que el clamor llegó a la presencia de Dios. Siempre habrá cielos abiertos para que el clamor entre a su presencia, para que esa oración suya que llega con un corazón necesitado, con una fe viva, ese clamor traspase y los cielos estén abiertos para que esa oración llegue ante la presencia de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Número 2, Dios oye. Dios oye la angustia de los que claman a Él. Dios oye, dice el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos. Y oyó Dios el gemido de ellos. No hay una palabra que pudiera aplicarse a Dios en su capacidad de oír, a la que pudiéramos llamar como omnioyente. Así como decimos omnisciente. ¿Usted sabe por qué Dios es omnisciente? Porque lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, para destacar todo lo que sabe, pero su omnipresencia. Usted sabe por qué eso es más fácil, ¿verdad? ¿Por qué Dios es omnipresente? Porque está presente en todo lugar. Entonces, como Él está presente en todo lugar,
Eso hace que Él escuche los clamores en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo que suceda. Pero yo sé que es misterioso esto. Yo sé que usted algunas veces se ha puesto a pensar, aún en una reunión pequeña como la que tenemos aquí, todos orando, todos clamando, pero no todos estamos diciendo la misma cosa. Unos piden una cosa, otros piden otra. Unos dicen, bueno, hay tantas diferencias, tantas cosas que se piden. Y a veces pensamos, ¿cómo hará Dios? Y eso es lo importante que nos debe de hacer pensar cuando dice Dios, y oyó Dios el gemido de ellos. Y oyó Dios el gemido de ellos, pero no era solo que ellos estaban orando, clamando, gimiendo en ese momento. Había muchos. Eso debemos de analizarlo, porque si no, en algún momento vamos a decir, no, yo no oro porque quizás Dios esté ocupado su oído escuchando a los demás, aquellos que tienen más necesidades que yo. Entonces, a través de eso, la Biblia nos enseña acerca de Dios. Sus oídos no son sordos, ni han perdido la audición con los años. Nosotros, verdad que ya de 40 años ya solo escuchamos por un oído. Yo no oigo por este oído, solo por este, hábleme por aquí. Pero a Dios no le pasa eso. Él ha oído siempre. Él es el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita y el gemido del espíritu que no se oye. Dios es el que puede oír. Pero tampoco nos vamos a aferrar a aquellos que dicen, sí, no, Dios no es sordo, dice, para que estemos gritándole. Pero Él tiene capacidad de oír todo lo que nosotros aún no lo expresamos. Él es el único que tiene la capacidad de oír los gritos del silencio. Cuando Dios llamó a Moisés como el libertador de su propio pueblo, le dijo que él ya había oído el clamor de Israel a causa de sus exactores y que había descendido para librarlos. Éxodo capítulo 3, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Por eso Dios llamó a Moisés, por eso Dios le dijo, lo buscó y le dijo que fuera allá, porque había una razón. De modo que ningún grito, angustia, dolor o tristeza queda fuera de su alcance. Dios lo oye todo. Denle aplauso a la gloria de nuestro Dios. Cuando los escritores sagrados criticaban a los hacedores de los ídolos y su falta de poder que estos tenían para hacer algún milagro, destacaban de ellos esto, que ahí va en cuenta. El Salmo 115, versículos 5 al 8 dice: tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y oiga cómo termina diciendo: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, gente muda, gente sorda, gente ciega, gente sin olfato, pero no por el coronavirus, ¿verdad? Porque el coronavirus sí dice que no le deja oler, ¿verdad? Entonces ellos dicen que tienen nariz, mas no huelen, tienen mano, mas no palpan. O sea, gente inepta, gente que no sirve. Sin embargo, no ocurre así con Dios, no es así lo mismo con nuestro Dios.
Cuando el hombre que le ama y le busca, clama a Él, su petición no se engaveta. Su petición, la petición que usted haga, esta no se archiva. Dios no archiva eso. Como tantos clamores que quedan sin respuesta en el mundo. La gente que no clama a Dios, la gente que clama al hombre, la gente que busca otros intermedios, al final se sienten burlados, se sienten que no valen nada, se sienten frustrados porque no tuvieron respuesta. Pero el que clama a Dios, este sí siempre tendrá la respuesta. Así dice la palabra del Señor. Si clamamos al Dios vivo, miren lo que dice el Salmo 34:17, un texto que usted se lo sabe muy bien. Dice: claman los justos y Jehová oye. ¿A quién oye Dios? A los justos que claman los justos. No hay cosa mejor que practicar la justicia, hermano. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, cuando el hombre se dispone a buscarle de corazón, lo encuentra. Su oración no queda sin respuesta. Así lo afirmó David, cuando hablando en su propia experiencia, dijo en el Salmo 34, versículo 4 y el versículo 6, dice: busqué a Jehová y Él me oyó. A su nombre. Y Él me oyó, o sea, Él sí oye. Él no es de los que tienen orejas y no oye. Él sí oye. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice el versículo 6: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice el salmista: este pobre clamó y le oyó Jehová. Mire qué seguridad, hermano. Esa seguridad es la que debemos de tener todos los creyentes, que Dios nos oye, que Él sí oye. Dice que así como Él oyó a los israelitas en el desierto, aquí el salmista David dice: clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Quién no ha vivido angustias? David, dice la Biblia, que era un hombre, un rey muy bueno y era conforme al corazón de Dios, pero también sufrió angustias. Por lo tanto, Dios siempre oye. Solo su respuesta estará acondicionada. Debemos de aceptar esa realidad al propósito mismo que Él trabaja en nuestras propias vidas. Dios tiene un propósito. Muchas veces no nos responde, no nos oye, porque no clamamos como debe ser. Eso dijo Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal, dice. O sea, Dios tiene un propósito y Él acondiciona esa respuesta. Y otras veces, como ya lo hemos aprendido, muchas veces la respuesta puede ser sí. Otra respuesta puede ser no, lo que no quisiéramos, ¿verdad? Y otra respuesta puede ser espera, que no quisiéramos mucho también, pero que sea Dios que nos desespera. Entonces estamos pensando cualquier momento recibo, en cualquier momento Dios me responde, estoy esperando. Y eso debe de ser también uno de los elementos, uno de los principios de cada creyente: la esperanza a la promesa, a la palabra de nuestro Dios. Nunca perdamos la esperanza. Ahora, si Dios nos dijo que no, entonces aceptemos que no, y va a ser para nuestro bien. A su nombre. Número 3, ya vamos a terminar porque ya tienen sueño. No, ¿verdad? Dios se acuerda de sus promesas hechas. Aquí hay una palabra: Dios se acuerda. Dios se acuerda. Dice el versículo 24, siempre la segunda parte: y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el estado de angustia de su pueblo esclavizado, se dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue la promesa hecha? Dios le había dicho a Abraham que haría de él una nación tan grande como la arena del mar, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra.
Isaac fue el hijo de la promesa. Ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo saben ustedes. En él cumplió el primer pacto que hizo con Abraham cuando éste salió de la tierra de su parentela, como Dios lo llamó. Luego en Jacob la promesa llegó a concretarse, pues en toda su familia se formarían las 12 tribus de Israel, y fue así como nació el pueblo de Israel, que ahora sabemos. Y de ellas el pueblo que ahora está listo para ser libertado por Dios. En el pacto hecho a sus antepasados, Dios les había asegurado que ellos no permanecerían como esclavos. Dios les había dicho que ellos no iban a ser esclavos por siempre. Ahora Él se ha acordado de aquella promesa y se dispone a cumplirla. Por eso dice, y se acordó Jehová de su pacto. Y se acordó Jehová de su pacto con Dios. Oiga esto, con Dios tenemos la más absoluta garantía del cumplimiento de su promesa. Debemos entender que el acordarse de Dios aquí no equivale a un olvido que es algo propio del ser humano. No es que Dios padecía de olvido. Sería absurdo pensar que Dios se le pueda olvidar sus promesas como lo hacemos nosotros. Nosotros prometemos, pero después nos olvidamos, ¿verdad? Aceptamos nosotros esa característica, ¿sí? Como seres humanos, a veces prometemos y luego nos olvidamos de lo que hemos prometido. Pero con Dios tenemos esa garantía que Él no se olvida. No se olvida de eso. Entonces, pero sí, podemos pensar, o quizás no pensaríamos o no aceptaríamos o no entenderíamos que a Dios se le pueden olvidar sus promesas como lo hacemos nosotros, ¿verdad? No. Pero hay algo que sí Dios olvida. Solo hay una cosa que Dios olvida. Ya usted sabe. Y es aquella que tiene que ver con nuestros pecados. Eso es bueno, ¿verdad? Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es simbólico. Hay gente que piensa que cuando uno se bautiza, esos pecados se los lleva el río y van para el mar. Eso es simbólico. El que Dios echa en lo profundo del mar simboliza o significa que Él no se vuelve a acordar más de esos pecados. Denle aplauso a la gloria de nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, qué grande, qué extraordinario es nuestro Dios. No olvida ninguna de sus promesas para bendecirnos, pero sí se olvida de nuestros pecados una vez confesados y perdonados. Él se olvida, diferente a nosotros, ¿verdad? Que nosotros olvidamos las cosas buenas, pero no olvidamos las ofensas, no olvidamos lo malo, olvidamos los favores que hemos recibido, pero nos olvidamos de los beneficios que hemos recibido. O sea, como no olvidamos las faltas, las ofensas, no olvidamos aquellas cosas malas, pero sí olvidamos las cosas buenas. Con Dios es diferente. Él no olvida las promesas hechas a su pueblo, pero sí olvida los pecados o las ofensas que nosotros le hemos hecho después de que los hayamos confesado y nos ha perdonado. Entonces, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Está allí, listo para cumplir su promesa. Ningún dolor, angustia o pena pasa sin que Él no se dé cuenta. Él está listo para cumplir allí su promesa. Lo que ha prometido, lo cumplirá. Denle aplauso a la gloria de Dios.
Él lo que ha cumplido, lo que ha prometido, lo cumplirá. Este texto nos da una gran confianza. Dios es el Dios del pacto. Es verdad que muchas veces el hombre lo ha quebrantado, pero la fidelidad de Él, la fidelidad de Dios ha sido firme en el cumplimiento de tales promesas. Pero no vamos a aferrarnos a ellos, porque a veces nosotros decimos, aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. Pensamos que Dios siempre nos va a estar tolerando. No, Dios permanece fiel a sus promesas. Él va a cumplir lo que ha dicho. Y lo último, Dios nos mira y nos reconoce. Hay mucho que decir de ello, pero vamos a quedarnos ahí. Porque Dios nos mira y nos reconoce. Qué interesante eso. Eso dice el versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios. ¿Dónde está Dios mientras sus hijos sufren? Está allí. Lo está mirando. Lo está reconociendo. Así que no pensemos que Dios está dando por desapercibido. Él está mirando en la situación que estemos pasando. Nunca pensemos en endurecer nuestro corazón. Nunca pensemos en darle lugar a la rebeldía. No, es que Dios no existe porque Dios no me ayudó cuando yo más lo necesitaba. ¡Qué barbaridad! Y yo siendo un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. ¿Y por qué Dios permite eso? No, hermano, solo démosle gracias a Dios, porque todo lo que nos pase, Dios está allí. Dios está interesado ahí. Dios está mirándonos. Él tiene una solución. Él sabe para dónde nos lleva. La mirada de Dios nos da confianza, pues hay una absoluta garantía que Él no dejará postrado al que pasa en angustia. Él lo levantará. Si se nos dice que cuando Jesús miraba a las multitudes, tenía compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios miró la esclavitud de su pueblo, miró a los que le afligían y atormentaban, miró el dolor físico que le oprimía, miró el dolor emocional que le causaba aquella pesada carga. Todo eso sucede. Los miró con compasión y decidió librarnos de esa angustia. Dios no mira como aquel sacerdote y aquel levita que miraron al hombre moribundo en el camino, pero pasaron de lejos. Dios mira como aquel buen samaritano que lo miró y se acercó para ver en qué podía ayudarle. Así es nuestro Dios. Él se acuerda que somos polvo, dice la Biblia, y viene a nuestro encuentro. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Dijo el salmista, Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. ¿Dónde está la sombra? Está de nuestros pies para allá. Así está Dios. Gloria a Dios. Entonces, en conclusión, podemos decir que vale la pena citar lo que dijo el salmista, quien en su momento de angustia se hizo la pregunta propia de un ser humano cuando pasa por esos momentos por los que nadie quiere pasar. Cuando dijo, ¿a dónde me iré? Salmo 139, versículo 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Ese es nuestro Dios. Allí donde parece que nadie está, allí está nuestro Dios. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos o mientras se sufre? Está más cerca de lo que podemos imaginar. Solo que en lugar de huir hacia otro lado, como pensaba el salmista, a los cielos, a lo profundo del mar, a cualquier otro lugar, debemos de saber
que solo en lugar de huir debemos de ir al lugar de refugio que es nuestro Dios. Solo a Él. No busquemos otro, no busquemos intermediarios, busquemos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.